El título es muy interesante. Hoy nos toca hablar del uso responsable de plaguicidas. ¿Es adecuado este título? Muchas veces los que hoy nos escuchan habrán escuchado en ocasiones otros términos como uso adecuado, ¿no? Que básicamente es o tiende a ser el mismo tema. Eh, los plaguicidas son, y debemos conceptualizarlo nosotros más allá de una definición que puede ser dada por el mismo SENASA, por la FAO o por cualquier entidad que está ligada al tema de plaguicidas. Debemos conceptualizarlo como una herramienta que de repente tiene dos lados, ¿no? Y esto va a depender del uso que hagamos de ella. Una herramienta, como ustedes pueden ver en su lado izquierdo, la que están bordeadas de verde, es una herramienta que nos va a permitir controlar plagas, ¿no? Que pueden presentarse en los campos agrícolas y de esta manera, pues, lograr producir alimentos, ¿no? Alimentos inocuos, alimentos eh, en abundancia, en cantidad, para poder abastecer a una población, ¿no? Una población que, dicho sea paso, está en crecimiento. Eso es una herramienta positiva, ese es el lado positivo que hacemos nosotros si hacemos un uso responsable y adecuado de plaguicidas. Pero ojo, esta misma herramienta, si se usa de forma irresponsable o de forma irresponsable, se convierte, lejos de ser beneficiosa, en un aspecto muy negativo, ¿no? Porque se convierte prácticamente en la aplicación de venenos a nuestros campos agrícolas, a nuestras tierras, y en ocasiones capaz de producir muerte de personas. Y el Perú ha sido testigo, se le pasamos los diarios desde muchos, digamos, hace unos 2 o 3 años, vamos a encontrar muchos casos de poblaciones, sobre todo al interior del país, en la cual por el mal uso o la confusión de estos plaguicidas ha habido gente que ha muerto lamentablemente, ¿no? Y no dejemos de lado los ambientes naturales, ¿no? Que también cuando se hace un uso irresponsable, inadecuado, pues llegan a la contaminación y ese es un doble efecto, ¿no? No solo los animales que en ellos se desarrollan, al final de cuentas va a revertir también en nuestra salud. Entonces, esta es la idea que siempre deben tener de un plaguicida. Bien usado, vamos a poder sacar el lado positivo, pero inadecuadamente se va a convertir en una herramienta contra nosotros mismos. Ahora, acá quiero hacer digamos, un alto, que en ocasiones nosotros escuchamos hablar de uso seguro de plaguicidas. Entonces, en SENASA no empleamos ese término. ¿Y, y por qué? Seguro es una idea que si bien tienen a darnos la idea de que no hay riesgo, de que es sano, y los plaguicidas no son eso. O sea, los plaguicidas tienen que ser vistos como herramientas, pero que conllevan un riesgo. Entonces, siempre que veamos, existe una buena intención, corrijamos, para darnos la idea siempre que hay que tener un manejo responsable de estos productos. Así que nunca se nos ocurra en una misma frase conceptualizar plaguicidas y el término seguro. Ambos no pueden ir de la mano, porque algo que tenemos que tener claro es que un plaguicida no nos va a llevar a una seguridad. Hay que verlo con unos ojos, digamos, de precaución, de responsabilidad, que es el tema que hoy nos lleva. Vayamos un punto a tocar los aspectos adversos, ¿no? Acá traemos unas diapositivas, unos reportes un poco actualizados, y si se dan cuenta, los daños que pueden ocasionar los plaguicidas mal empleados, ¿no? Intoxicaciones agudas. Si nos ubicamos a nuestro querido Perú en América Latina, vemos cifras altas, 2,3 millones de personas que se han intoxicado de intoxicaciones agudas con estos plaguicidas. Y veamos los daños también en nuestra imagen de la derecha, la cantidad de plaguicidas. Lamentablemente tenemos el tope, un promedio de 5 kilos de estos plaguicidas que se aplican a toda América Latina, y estamos ahí, Perú, ¿no? O sea, la cantidad elevada que se hace comparado con otros países. Entonces, estos resultados son, pues, prácticamente un de uso irresponsable e inadecuado de los plaguicidas. Y cuando pensamos en un uso inadecuado, aquí generalmente tenemos en mente, cuando decíamos que cuando vemos las pautas adversas de la aplicación de plaguicida, lo primero que solemos pensar es en el agricultor como único responsable, ¿no? Pero vayamos también que no es el único. En la cadena
de vida de un plaguicida, hay muchos actores que son responsables. El agricultor es la parte final, digamos, de esta gran cadena en el uso de este plaguicida. Y acá vemos, por ejemplo, un agricultor que está haciendo una incorrecta aplicación de plaguicida, obviamente está de repente haciendo un uso de un plaguicida que no corresponde, pero miren cómo lo está aplicando, ¿no? No tiene ningún traje de protección, ese equipo está en pésimo estado, inclusive si nos detallamos a ver el polo, vemos que está chorreando plaguicida por su cuerpo, y si nos ponemos a pensar que si este plaguicida es tóxico por contacto, imagínense el daño que le está ocasionando a esa persona, ¿no? Es muy posible con los años, si él sigue con una mala práctica, va a tener daños agudos, enfermedades graves, y lamentablemente se puede también producirle la muerte, ¿no? Entonces, generalmente pensamos en él como único responsable, y la verdad que no es así. Les hablaba de varios actores, y hoy vamos a tocar brevemente a tres actores principales: la industria, el gobierno y el usuario. Todos, en la medida de su papel en la parte del ciclo de vida de este plaguicida, son responsables, y solo su buena actuación va a ser posible que logremos sacar todos esos beneficios a un plaguicida cuando tengamos que usarlo, ¿no? Empecemos por la industria. La industria, hay que reconocer que efectivamente pues ellos tienen un motivo económico, pero esta razón de ser económica que los lleva a producir, a elaborar, descubrir, comercializar plaguicidas, tiene que tener su eje de responsabilidad y empezar por desarrollar nuevos plaguicidas que sean menos tóxicos. Ya no es posible que sigan produciendo plaguicidas de elevada toxicidad, lo que llamamos comúnmente etiqueta roja, ¿no? Tiene que priorizarse, la industria tiene que priorizar y abocarse al descubrimiento, al desarrollo, a la producción de plaguicidas biológicos, cuyas siglas son PDUA, cuya toxicidad pues, es generalmente y mayoritariamente es mucho menor que los plaguicidas químicos, ¿no? Y lo que se debe priorizar cuando se tenga que usar de repente algún plaguicida. Luego, otro tema interesante que tienen que también en la industria realizar es desarrollar estudios propios. Muchas veces en la fase de registro, de sustento de registro, de información, incluso va en la etiqueta, pueden apoyarse en estudios de otros países, pero las condiciones de Perú son a veces muy propias, incluso para el desarrollo, por ejemplo, de periodos de carencia, ¿no? Es necesario que la industria desarrolle periodos de carencia que sean acordes con nuestra realidad, con nuestro cultivo, con nuestra idiosincrasia, con las condiciones ambientales tan propias del país, y que ese plaguicida pues conlleve datos muy exactos que hagan que sean mejor usados, ¿no? Por el agricultor. Al final de cuentas, como decimos, cuando haga uso va a seguir las instrucciones o la información que éste le proporciona, y por ende es gran responsabilidad de la industria proporcionar una información correcta, original y propia. Luego, también es responsabilidad de la industria, ¿no? Cumplimiento de los planes de manejo ambiental, que muchas veces son dados por la Dirección General de Aspectos Ambientales de Agrarios y que justamente buscan mitigar o prevenir los daños que puede hacer al ambiente. Y finalmente, dentro de esta larga lista de que puede ser la responsabilidad de la industria, no dejemos de lado el sinceramiento de la publicidad, ¿no? O sea, se debe ser muy responsable en brindar efectivamente publicidad para que los efectos negativos que pueden tener el uso, la eficacia que realmente presenta para no vender por demás así humo a los agricultores y decir que es muy eficaz, pero de repente su eficacia es muy baja, los obliga a emplear más plaguicida de necesario. Entonces todo esto tiene que ser parte o corresponde el papel de la industria. Y ojo que por industrias nos referimos a todos los fabricantes, formuladores, titulares de registro. El segundo responsable en esta charla que hoy estamos dando es el gobierno, ¿no? El gobierno es también nuestro principal, es de repente el enlace entre la industria y el usuario, y dentro de sus funciones pues tiene que hacer una evaluación detallada en la etapa de registros plaguicidas, corroborando con la información que se presente y evaluando los riesgos que se presentan, ¿no? Y en la etapa de postregistro pues también, haciendo fiscalizaciones a los titulares de registros, sus productos, a los establecimientos donde se comercializan los plaguicidas, brindando capacitación en buenas prácticas agrícolas y en el manejo integrado de plagas, promoviendo también el manejo integrado de plagas con énfasis en el control biológico.
y también el control de plagas cuarentenarias para obviamente proteger a nuestra agricultura nacional, ¿no? De plagas que pueden ocasionar grandes daños y por los que tenemos que estar preparados. Entonces, ese es el papel del gobierno. Por gobierno, a veces nos viene la idea que solo SENASA, pero en el tema de plaguicidas de uso agrícolas, en realidad son tres las entidades. Si bien es cierto, SENASA es la autoridad nacional, la que digamos es la principal, contamos nosotros con la participación activa de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, que también pertenece al Ministerio de Agricultura y Desarrollo, así como la DIGESA, que es la Dirección General de Salud Ambiental, que pertenece al Ministerio de Salud. ¿Cuál es el papel de estos tres entes como parte del gobierno en el ciclo de vida de los plaguicidas? Bueno, SENASA, como parte agronómica, justamente evalúa los aspectos agronómicos, la eficacia de un plaguicida, eh, su aplicación, la correcta aplicación, y brinda las recomendaciones para que justamente un plaguicida que salga al mercado, que tenga la autorización, el registro de SENASA, pueda ser una alternativa a un control de plagas y justamente brinde solución al problema, ¿no? Entonces, eso es lo que evalúa el SENASA. La Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, como su nombre lo dice, ambientales, evalúa los aspectos ambientales de un plaguicida, brinda las recomendaciones para mitigar los posibles riesgos y, bueno, su principal papel es determinar los posibles daños que puedan ocasionar al ambiente, ¿no? A las abejas, a los peces, a los meses de tierra y todos esos aspectos que conforman el ambiente. Y también así como llevar un control de las recomendaciones y planes de manejo que deben hacer los titulares de registro, ¿no? Para, como les menciono, mitigar o siempre llevar un control de los daños o posibles daños y riesgos que presenta un plaguicida. La DIGESA, muy importante también esta entidad porque nos apoya en el registro, en el postregistro, evaluando los riesgos que tiene tanto para el aplicador como para el consumidor, ¿no? Ellos son los que determinan los riesgos principales a la salud. De alguna manera, como vamos a ver más adelante, son o han sido muy importantes, bueno, siguen siendo en las decisiones que toma el SENASA como autoridad para llevar a la cancelación de plaguicidas, porque su evaluación es tomada muy en cuenta y si un plaguicida pues sobrepasa sus efectos de riesgo, son mayores a los beneficios y conllevan alguna afectación a la salud, ya sea presumiblemente ha llevado a que nosotros pues como SENASA tomó la decisión y ya van a ver que ya van varios los plaguicidas que por esas razones han sido retirados y están siendo retirados del mercado, ¿no? Entonces, muy importante que quede claro que en SENASA no es el único. Tenemos el apoyo, hemos hecho la participación muy activa y constante de los tres que actuamos como una sola unidad en el tema de plaguicidas de uso agrícola. ¿Dónde se ve más, digamos, este eje? En la etiqueta. Ustedes ven ahí una etiqueta de un plaguicida X, van a ver bastante información que es necesario leer, podría ser engorroso, pero es muy importante porque cada parte conlleva a identificar los riesgos, los peligros, pero también las recomendaciones que debemos hacer para que esos riesgos sean mínimos y, como repetimos, obtengamos los beneficios puros. Ustedes ven ahí en el lado izquierdo, con borde verde, esas son las recomendaciones de una etiqueta que son producto de la evaluación que hace DIGESA. Entonces vamos a encontrar precauciones como advertirnos que es dañino, que no se debe ingerir. Bueno, en realidad ningún plaguicida se puede ingerir, se debe ingerir. Que hay que conservarlo bien tapado en un techo, que hay que utilizar ropa protectora, ¿no? Cómo se debe almacenar y consideraciones como primeros auxilios. ¿Qué hacer en caso de que accidentalmente uno ya haya tenido contacto, le haya caído los ojos, haya respirado, y etcétera, ¿no? Incluso los teléfonos de emergencia, muy importante. En la parte inferior también, si ustedes ven ese serie de programas, que lo vamos a ver un poquito con más detalle más adelante, también son productos de la DIGESA, y como les mencionaba en la diapositiva anterior, es responsable de evaluar los riesgos al aplicador y al consumidor. Entonces, en la parte inferior, esos pictogramas que advierten qué debe usar un aplicador son precisamente recomendaciones que ha emitido la DIGESA. En la parte inferior, algo un poco más corto, están los resultados de evaluación que hace la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios. Entonces, ustedes ven a ver, identificar que ese producto, por ejemplo, es peligroso para organismos acuáticos,
lo que mentalmente ya nos lleva a que por ningún concepto vamos a verter algún plaguicida o el envase en cuerpos de agua, no en riachuelos para nada, porque vamos a ocasionar la muerte de peces. Y ahí está la recomendación, ¿no? Como es peligroso para organismos acuáticos, nos recomiendan no contaminar los ríos con los desechos o envases vacíos, ni los restos de aplicación o sobrantes del producto. Luego nos señalan esas recomendaciones que se debe aplicar dejando al menos 5 metros en cuerpo de agua. Nos dice también que es peligroso para animales domésticos, para la flora y la fauna silvestre, y que no hay que permitir animales, que sean en la granja o incluso mascotas, en el área que vamos a tratar. Entonces, son las recomendaciones que, repito, han sido emitidas por la Dirección General de Asuntos Ambientales. Los pictogramas que emite esta área lo podemos encontrar en mi puntero, en el lado inferior derecho, ¿no? En la que ven acá este pictograma, que significa obviamente no permitir animales en el área y que este producto pues es tóxico para peces, ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones que nos da la ligera. En azul, ustedes ven al lado derecho, son temas netamente agronómicos, nos dice ese plaguicida que es, de qué grupo pertenece, nos da un cuadro de usos, nos dice las frecuencias que podemos aplicarlos, nos identifica el cultivo, nos identifica la dosis, la plaga, el periodo de carencia que tenemos que respetar, es decir, el tiempo que se tiene que respetar desde que aplicamos por última vez hasta que podamos cosechar los productos en ese campo. Nos dice el límite máximo de residuos que se debe cumplir y que se espera que se cumpla si respetamos ese periodo de carencia. Nos dice también que podemos ingresar al campo tratado solo después que hayan pasado 24 horas, y también algunas compatibilidades agronómicas, como por ejemplo si es posible que se puedan mezclar con otros productos o no, porque esto puede afectar la eficacia. Nos advierte si este producto es fitotóxico y menciona también la responsabilidad del titular de registro. Estos son los productos de elaboración que hace SENASA. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá en esta etiqueta, que puede verse simple y que lleva todo plaguicida registrado, es el resultado de una evaluación y son las recomendaciones que si las seguimos en forma responsable, vamos a tener un buen uso de este plaguicida. Otra cosa que olvidé, en la franja inferior van a ver un color, ya saben ustedes, identifica la categoría toxicológica del plaguicida, ¿no? Un amarillo corresponde moderadamente peligroso, pero vamos a encontrar nosotros también etiquetas rojas, no, en lo posible no se debe usar salvo que sea una emergencia, son la última opción de todos los plaguicidas que se debe usar y es solo sí cuando no hay ninguna opción. La tendencia mundial en la que Perú también está convertido es que ya no se produzcan ni se apliquen y se permitan los plaguicidas etiqueta roja, ¿no? Y acá vuelvo a repetir, ya es la responsabilidad también de la industria que siga con los avances científicos y produzca plaguicidas pues que correspondan a categorías toxicológicas mucho menor toxicidad. En ese rubro, quien sigue es el color amarillo, luego tenemos las etiquetas color azul, inmediatamente nos dice que son ligeramente peligrosas, y las verdes. Generalmente las verdes nos identifican a los plaguicidas biológicos y corresponden precisamente a aquellos productos cuya toxicidad es mínima, que se debe tratar como todo plaguicida con la precaución, pero en una decisión, pues optemos por ellos primero, ¿no? Porque son productos que su toxicidad es tan baja que no van a hacerle efecto al ser humano y al ambiente. Y que deben ser, como digo, prioritarios en una toma de decisiones. Una responsabilidad que sí atañe a SENASA, pero también a las otras autoridades, también es la fiscalización de establecimientos, ¿no? Eso es parte de las actividades de postregistro que se llevan a cabo para verificar efectivamente si la venta se hace de plaguicida registrado, si se hace acorde a las normas, ¿no? Ahí vemos al personal de SENASA, ¿no? Investigando, inspeccionando que los pases estén completos, que no se vendan productos adulterados, envases íntegros, verificando que el registro, que los usos correspondan y todo lo demás, ¿no? Y también, pues, como le mencionaba, también es responsabilidad nuestra el brindar capacitaciones, tanto en programa de manejo como también en el uso adecuado de plaguicidas, así como el recojo de envases, ¿no? Que es también un tema muy importante en el uso de los plaguicidas.
Vayamos al no menos importante en esta charla y en el tema del uso responsable de plaguicidas, que son los usuarios, ¿no? Ellos tienen, en realidad, si bien son la última etapa en el uso de plaguicidas, tienen una responsabilidad altísima, porque no solo es leer la etiqueta y usar. La responsabilidad de un usuario, de un agricultor, empieza con algo muy simple, que es la evaluación constante de su cultivo. ¿Por qué es esto? Porque la mejor manera de atacar una plaga no es cuando esta ya se encuentra desarrollada a un nivel que hace un daño severo y que en ocasiones nos obliga a tomar ya medidas muy drásticas. La evaluación constante de un cultivo nos permite identificar, por ejemplo, el inicio de una plaga y poder combatirla en esa etapa. Nos permite, y esta pues no haga más daño o no se presente ya en las etapas terminales, cuando se ya está próximo el cultivo a cosechar, y entonces no existen ya plaguicidas porque el periodo de carencia prácticamente ya no se cumple y si se aplica, ese alimento va a salir con residuos, dañando a la población, a su familia y obviamente dañando a la agricultura en general, ¿no? Entonces, ese es el paso principal e importante que corresponde a todo agricultor. Otra es la identificación de la plaga que ataca su cultivo. Vamos a ver algunas diapositivas, pero en ocasiones la incorrecta identificación de una plaga conlleva a que se pueda usar un plaguicida que no es, se, se aplica un plaguicida que no corresponde, porque en realidad no había plaga, era otra cosa lo que estaba afectando al cultivo, o incluso que se malinterprete, que sea en realidad un controlador y no sea una plaga la que esté presente en el cultivo. Entonces, muy importante esta etapa también para la toma de decisiones. Luego, el hecho de que esté una plaga en campo no necesariamente debe llevar a la decisión, ok, ahora toca aplicarle su plaguicida químico. No, no. Decíamos que los plaguicidas como herramientas son una opción, pero no puede ser la prioritaria, la única ni la principal, menos la inicial. Tiene que ser ya luego que los otros métodos de control o no logren controlar la plaga o se complementen con un control químico. Entonces, lo principal es tomar medidas de control que no sean químicas, y para eso están los controles etiológicos, culturales, que no solo ayudan al control de la plaga, sino ayudan a desarrollar el cultivo, ¿no? Y luego de eso, la frase lo dice, ¿no? Evaluar aún así si realmente se necesita el uso de plaguicidas químicos. Ya les mencionaba que lo genial es primero usar los plaguicidas biológicos. Lo segundo es comprar plaguicidas, una vez que se toma la decisión responsable, en establecimientos autorizados, obviamente autorizados por el SENASA. No es coherente que se vaya como a ferias, a lugares de dudosa procedencia, que no tengan registro de SENASA y cuyos plaguicidas pues no son revisados, no son evaluados, y vaya uno a saber qué es lo que se está vendiendo, ¿no? Puede ser que incluso bajo el camuflaje de etiquetas azules se esté vendiendo plaguicidas etiqueta roja. Entonces, esto es muy importante. Tomar la decisión y encaminarse a esos establecimientos. SENASA tiene una página web donde identifica todos los establecimientos comerciales autorizados que se pueden muy bien consultar. Y bueno, el cumplimiento de la etiqueta se repite siempre, siempre, porque ya vieron ustedes lo importante que es en el registro en plaguicida y finalmente también la responsabilidad de asistir a los cursos de capacitación. Los conocimientos siempre se modernizan, siempre salen en las capacitaciones que se dan. No solo es la manera correcta que se debe usar un plaguicida, es también temas de agricultura que nos ayudan a lograr cosechas con otros métodos, a identificar y todo, que justamente va sumando a esta lucha contra las plagas de una manera más responsable. No se puede estar yendo a cursos de capacitación, digamos, con la intención solo de recabar gorros, etcétera, que se suelen hacer, ¿no? No, o sea, es responsabilidad de un usuario ir con el espíritu de aprender, no de conseguir algún souvenir o algún regalo, no. Eso es un comportamiento irresponsable, ¿no? Y esos cursos justamente sirven para eso, para que intercambiar, o sea, tanto un expositor que se retroalimenta de las experiencias, de los casos que pueden llevar los usuarios, como estos, todos los últimos conocimientos, las tendencias, que son muy importantes. Entonces, esos son comportamientos responsables que corresponde al usuario. Cuando hablamos de evaluación constante del cultivo, y acá estamos matizando con algunas imágenes para, digamos, dinamizar esta conversación.
es que la evaluación constante de cultivo, le decíamos, nos ayuda a identificar correctamente la plaga, ¿no? La práctica debe ser constante, mmm, diaria, con una frecuencia necesaria, y no se necesitan muchos elementos para hacer una evaluación, ¿no? Mire, por ejemplo, acá se está evaluando un campo de espárrago, ¿no? Trips, gusanos cortadores, heliotis y todo lo demás, y con una simple sacudida, un mantel, un plástico blanco que permita identificar los insectos, nos va a permitir que podemos identificar también acá de repente controladores biológicos, y bueno, está, ahí uno se va dando la idea de cómo va yendo su cultivo en el tema de plagas, ¿no? Y en ocasiones también nos permite esto identificar si realmente es un insecto el que está atacando o es una enfermedad. Muchas veces, como vemos acá un escarabajo, ¿no? El blanquito, este gusano que llaman gallina ciega, que en ocasiones puede estar, no es tan visible y de repente hay un decaimiento de la planta y incorrectamente se interpreta como una enfermedad y entonces, bueno, vamos a aplicar el fungicida, vamos a aplicar esto, pero no, en realidad el daño es causado por el insecto. Merece otro tipo de control, ¿no? En el caso de estos grupos, trampas de luz para controlar adultos, y etcétera, trampas de melaza, otros controles, que nos llevan justamente a un uso responsable. O sea, tengo otras medidas, pero sobre todo identifico, sé lo que voy a hacer, no puedo mandarme solo con un síntoma, algo, y decir, bueno, ya tengo esta plaga, entonces tengo que actuar con mi plaguicida químico. No. Para esto, todas esas cosas es necesario una evaluación del cultivo en forma constante. Y ya les repito, estos conocimientos también son impartidos en las charlas, ¿no? Para ver los daños, para que no nos confundamos a la hora de tomar decisiones. Otro tema interesante también es identificar correctamente los insectos de campo y sus estados de desarrollo. Por ejemplo, en el lado derecho vemos a los que llamamos normalmente mariquitas, unos cocinélidos. En la parte superior vemos su estado, digamos, de larva, maduro, y en la parte de abajo vemos ya cuando está desarrollando. Ambos son voraces, controladores de pulgones, etcétera. Ambos son magníficos controladores. Y tenemos que saber diferenciarlos de plagas, no asumir que como vemos una larva ya, no, esta es una plaga y merece su control. No, estamos yendo contra nosotros mismos, contra el control natural. Y saber, si esta plaga está en esta etapa de larva, pues más adelante voy a tener mariquitas y van a controlar, entonces tengo que estar midiendo constantemente para ver si esos son solo los capaces que pueden controlar mi plaga o no. Entonces, interesante y necesario que sepamos identificar no solo los insectos plagas, sino los insectos controladores que están naturalmente en un campo, ¿no? Y ojo, cuando encontramos generalmente este tipo de insectos controladores, de alguna manera es una manera de medir que nuestros campos están sanos, que no tienen muchos plaguicidas. Cuando usamos muchos plaguicidas de contacto, porque nos asustamos, lanzamos bombazos, estos insectos que ustedes ven ahí caminando sobre las hojas, alimentándose de pulgones, al contacto con estas plaguicidas simplemente van a morir, no van a cumplir su ciclo, no nos van a ayudar en el control de plagas. Entonces, ya si vemos que hay bastante estas mariquitas, pues obviamente si tenemos necesidad de aplicar, lo haremos por focos, no donde ellos se están desarrollando, no donde hay muchas larvas que sabemos que van a salir los adultos, estos adultos van a reproducirse y van a producir más, más ciclos de más mariquitas y mejor control, ¿no? Entonces es muy interesante. Y también verificar al lado derecho de su pantalla, ven ustedes, por ejemplo, el control que también hace este tipo también de ácidos de los, ¿no? De los llamados pulgones, ¿no? Que cuando se desarrollan, como ustedes ven, logran grandes poblaciones, pero si pueden ver, ustedes también acá vemos pequeñas avispitas que son parasitoides, ¿no? Esta es la diferencia. Acá vemos un predator que le llamamos, que se come directamente la plaga, y acá vemos los parasitoides, que lo que hacen es inyectar los huevos en los insectos y estos se desarrollan, y justamente esos bolitas que ustedes ven son los llamados cocones, es decir, ahí en lugar de desarrollarse el ácido, el pulgón se desarrolló en realidad otra abejita, otra avispita, y esta pues nuevamente empieza a buscar otros ácidos y así va haciendo un control. Es un control lento, eso sí, pero es un control eficaz, ¿no? Y bueno, si vemos esto, por ejemplo, hacer una aplicación en esta etapa, lo que va a llevar no solo va a matar los pocos ácidos que quedan acá, sino también va a matar todas las avispitas que pueden estar ahí desarrollándose, y con eso vamos a matar una generación de controladores biológicos
y nos ayudan también en el control de nuestras plagas, ¿no? Entonces, mucho cuidado y sobre todo sacar en claro cuál es la importancia de una evaluación en campo de plagas, de controladores y de todo lo que se desarrolla en ello. Polinizadores. Muchos de nuestros cultivos necesitan polinizadores para poder brindar frutos. Llamemos en el caso, por ejemplo, de la palta, ¿no? Que depende de polinizadores para dar esas ricas paltas que tanto caracterizan a nuestro país. Y a veces solamente pensamos en las abejas, ¿no? Uy, protejamos las abejas, pero no podemos dejar de lado el papel que cumple otro grupo de insectos, ¿no? Otros polinizadores como las moscas. Estas moscas azules que a veces uno la identifica con suciedad, con cadáveres, son también excelentes polinizadoras de este cultivo porque en su etapa adulta pues se alimentan justamente de polen, del néctar de las flores y ya ven ustedes el cuerpo cubierto de vellosidades, les permite justamente este comportamiento polinizador. Entonces, también no solo la presencia de abejas nos puede regular que apliquemos plaguicidas en esa etapa, sino también la presencia de otros polinizadores que también hay que proteger, ¿no? Y hay que identificar. Te digo, en este caso, por ejemplo, la de también vemos un pequeño chinche que está escarabajo que está cumpliendo su función de polinizador también, y que necesariamente no constituye una plaga. Luego del control de eso, ¿qué tenemos? Hablábamos del control etológico, del control cultural. En las capacitaciones también se nos brinda mecanismos de control que no son químicos, pero que simplemente ayudan grandemente. ¿Quién ha visto en un campo de cultivo las llamadas trampas de colores? Generalmente vemos las amarillas, como en este caso, ¿no? Un cultivo de granado, que es un eficiente medio para capturar mosca blanca, pulgón y citrus, que son las principales plagas del cultivo de granado, ¿no? Y si nos fijamos bien, incluso abajo vemos una trampa de melaza. Entonces, esto es un producto que no se aplica sobre el cultivo, una trampa simple, lo pueden hacer de manera artesanal, contribuye, va sumando a todo ese control de la plaga que necesitamos, ¿no? Al lado derecho vemos ya el uso cada vez más extendido de las feromonas. O sea, son pequeños olores, ya se utilizan, uno no pensaría que un pequeño chuponcito tenga algo que pueda controlar la plaga. En realidad, las feromonas no son las que matan. Su función es atraer los insectos, son engañados, en otras palabras, ¿no? Son atraídos por el olor de su pareja. Los machos pensando que hay una hembra que está en momento de cópula son atraídos y ahí está, se dan cuenta, trampas diseñadas artesanalmente, acá como en el caso de agua, ¿no? Una vez que atraídos son ahí capturados, esto no constituye ningún efecto tóxico, no se aplica sobre las plantas, no genera residuos y va sumando, como les digo, al control de las plagas, ¿no? En este caso ahí tenemos una imagen de una feromona que está en ese chuponcito de plástico y que se utiliza pues en campos de tomate para capturar fruta absoluta. Otros controladores que ya están formulados como plaguicidas biológicos son los virus, ¿no? Que son aplicados y que van a ocasionar también la muerte de todos estos insectos de manera natural. Los virus que causan daño a los insectos, o sea, en general, los virus son tan específicos que en realidad causan solo daño a su hospedero, en este caso las plagas agrícolas. Si alguien digamos, entra en contacto accidentalmente con un baculovirus, eso no le va a causar daño porque nosotros no somos receptores de este virus. Como de la manera que estamos hablando, y bueno, no podemos dejar de hablar del coronavirus, ¿no? Un virus que ha afectado a la población, por ejemplo, humana, que sí es específico. Se dan cuenta, no ha afectado a las mascotas de la casa ni nada, porque no ataca. De la misma manera, estos virus agrícolas afectan a determinada especie de insecto, en este caso la plaga, pero no nos causan daño a nosotros. Y su contacto, pues, digamos que en una medida de riesgo, el contacto con la piel no va a causar nada, lo que sí podría causar un plaguicida químico, ¿no? Entonces, también son plagas que se debe considerar antes de un exclusivo control químico. Y el BT, el Bacillus thuringiensis, que ya es mundialmente conocido, muy eficiente también para el control de muchas plagas. Unos datos que quiero compartir, porque es interesante para seguir con la charla, es que, por ejemplo, la población año a año se incrementa.
La OMS ha establecido que de acá a unos 28 años, 2050, la población mundial será de 9.700 millones de personas y que la gran mayoría de estos alimentos se producirán en los países en desarrollo, o sea, países como el nuestro, ¿no? Ahora, datos de la FAO indican que eh, obviamente como hay mayor población de personas, va a ser más necesario darles de comer, alimentar a esta abundancia cada vez más de personas y solamente se ha calculado que el 80% de esos alimentos deberá provenir de esos, los mismos campos de cultivo que tenemos ahora. Se estima que hasta ese año solamente se implementarán un 20% los campos agrícolas. O sea, es muy poco para tanta población. Entonces, ¿qué nos dice eso? Estos campos agrícolas que hoy día tenemos tienen que ser cada vez más eficientes. La necesidad de ser eficiente a veces nos llega a pensar, entonces, bueno, tengo que controlar mis plagas en cualquier modo y para eso, pues, plaguicidas, ¿no? Uno piensa en plaguicidas, pero no debe ser así. Si bien es cierto, los plaguicidas se van a continuar utilizando porque efectivamente nos permiten evitar grandes pérdidas de las cosechas, los efectos van a seguir manteniéndose, los efectos a las personas en el ambiente, por lo cual siempre esta preocupación siempre está latente. Es obvio que no vamos a poder, o sea, no vamos a cortar los plaguicidas de raíz, pero debemos dejar de depender de este tipo de control de manera exclusiva. Cuando me refiero a plaguicidas, generalmente hablo de los químicos, ¿no? Porque los riesgos a las personas en el ambiente de estos productos, pues, son más altos. Ahora, acá hay una frase que también es interesante. El uso de plaguicidas para producir alimentos dice tanto para el consumo local como para la exportación, o sea, no solo pensemos en productos que hemos exportado, sino el consumidor peruano debe ser cumpliendo con las adecuadas prácticas agrícolas independientemente de la situación económica del país. Claro, acá se dice, bueno, Europa sí, bueno, ellos se pueden cumplir porque su estatus es alto, entonces sí tienen todos los mecanismos y pueden protegerse y todo lo demás. Bueno, eso no debe ser tan así, tanto el pensamiento. En realidad, para protegerse, para mantener, no se necesita mucha tecnología, mucha riqueza para cumplir una etiqueta, para usar los métodos de control. Ya lo hemos visto, artesanalmente, en Europa usan trampas muy diseñadas, muy elaboradas. Acá el ingenio peruano justamente nos lleva a hacer o diseñar trampas con lo que se tiene en reciclaje, con lo que se tiene en la casa, bordes para trampas amarillas, con este maderas de los palos de escoba, etcétera, ¿no? Entonces, esa protección no debe ser, esa protección tiene que ser a todo nivel, independientemente, como dice acá, de la situación económica del país, porque es responsabilidad de todos. Y dice justamente, los agricultores no deben aplicar más cantidad de estos productos que las necesarias para proteger su cultivo. En otras palabras, ¿qué nos dice? Hacer un uso responsable de estos. Ahora, dice también que en determinadas condiciones, ojo, es posible producir alimentos sin necesidad de plaguicidas. Y sí, sí es posible cuando se hace una evaluación temprana, cuando se detectan las plagas constantes, cuando no se las deja crecer a estas plagas, sino ya al menor índice, elaboramos controles que sabemos que nos van a demorar en el tiempo, pero que van a ser efectivos, pero que son usados justamente cuando la plaga está recién comenzando, pues obviamente la eficacia quizás a largo plazo, pero eficaz, nos va a permitir controlarla. Y cuando ya está muy desarrollada, la hablamos a tarde, obviamente sí, pues decimos ahora sí, no nos salva nada y pues tenemos que aplicar un plaguicida químico, ¿no? Entonces, esta frase puede ser usada, que puede parecer ideal, en realidad sí es correcta, es posible que podamos producir alimentos sin necesidad de plaguicidas, pero eso pues es gracias al uso responsable, ¿no? Y el uso responsable es evaluar desde el inicio un campo de cultivo y de manera constante, no dejarlo que crezca solo, sin ninguna evaluación, y evaluarlo cada cerca solamente la cosecha, ¿no? Cuando uno ya es muy visible los daños y ya recién nos damos cuenta que había ahí unas plagas que están atacando el cultivo. Comprar los plaguicidas. Otra uso responsable de los usuarios. ¿Dónde comprar los plaguicidas? Mencionábamos, no en cualquier sitio, para eso están los lugares autorizados por SENASA. ¿Y cómo sé que está autorizada por SENASA? Bueno, puedo ingresar al establecimiento para consultar y van a ver que los permisos están visibles, porque lo dice la norma. Entonces, un plaguicida que se sabe supervisado, va a disponer así sus autorizaciones y ustedes lo pueden ver y van a darse cuenta que efectivamente este establecimiento está autorizado
y nos produce cierta garantía donde puedo comprar, consultar los productos que voy a llevar, ¿no? Entonces, empecemos por eso. Acá vemos en el lado izquierdo una señorita que está comprando y miren, está revisando la etiqueta, muy importante, está identificando de repente la plaga que tiene, si eso no es lo correcto. Miren la cantidad que está comprando, una cantidad necesaria para el uso, no está comprando mucha cantidad porque sabe que si después de encontrar la plaga, ¿qué hace después con ese plaguicida, no? Se va a poner obsoletos, va a caducar y luego, que es lo más típico, de repente lo tiro al tacho de basura, pero imagínense a todas esas personas que tengan contacto con ese plaguicida que puede estar de repente ser ineficiente ya para controlar una plaga, pero no deja de ser tóxico. Entonces, muy paso importante, por eso tiene su check verde de qué es lo que se debe hacer en un establecimiento. Luego de verificar que cuenta con las opciones en NASA, hay que leer la etiqueta, ver si efectivamente mi cultivo está en esa lista adecuada de usos, mi cultivo está ahí para que yo lo pueda utilizar, porque si no está, pues no, tengo que buscar el que efectivamente lleva y el que tenga el uso para mi plaga que está en el campo en ese momento, ¿no? Y es la cantidad necesaria. Que el envase sea sellado, correcto, sin golpes ni nada, y que la etiqueta sea pues completa y fácil de leer, ¿no? Lamentablemente, al lado derecho vemos con una X un comportamiento que no debe ser, ¿no? Vemos una mamita, una señora de edad, de riesgo, ¿no? Comprando. Y al costado vemos que en esa misma escena está una persona, una señora, una madre, con su bebé en brazos. Ustedes saben que la población vulnerable, lo hacen del COVID, las personas mayores de edad, porque la defensa ya se tiene más bajas, pero también los niños. Los niños tienen las desventajas, o sea, a un adulto si le cae un plaguicida, digamos, todo su cuerpo que está desarrollado, el volumen que tiene, 60 kilos en promedio un adulto, de alguna manera puede reaccionar a un plaguicida. Esa misma cantidad a un niño que pesa entre 5 o 10 kilos, imagínense lo que le puede ocasionar. Muy posible que de repente si el adulto le ocasiona un mareo, vómitos, a ese niño le puede ocasionar la muerte. Entonces, aún incluso desde la compra de un plaguicida, los niños y las personas mayores de edad deben estar presentes, ¿no? O sea, si van acompañados, si van a acompañar, obviamente tienen que esperar fuera del establecimiento. Y esto es una medida también para el vendedor, el no permitir que los niños ingresen al establecimiento, ¿no? Protegernos todos. Eso es uso responsable de los plaguicidas. Una vez que uno ha adquirido y va viendo, hay preguntas que se tiene que hacer también para decidir la aplicación de este plaguicida. Como por ejemplo, ¿en qué etapa fenológica se encuentra el cultivo? ¿Está cerca la floración? ¿Está cerca la época de cosecho? Ahí tengo que ver el periodo de carencia si puedo aplicar, ¿no? ¿Cuáles son las plaguicidas que tiene el registro para el cultivo y la plaga que la ataca? Ya les dije, o sea, un plaguicida tiene bien identificado el cultivo donde puede usar y la plaga que va a combatir con eficacia. Si mi producto no está, tengo que buscar pues otra opción, ¿no? La que tenga lo que yo necesito. ¿Qué tipo de plaguicida están disponibles? Un neurotóxico, un sistémico, un de contacto, y voy sumando, ¿no? Neurotóxico, este es muy efectivo, pero estoy en floración, tengo abejas, definitivamente no puedo usar este plaguicida. De contacto, tengo mariquitas en mi campo, si le aplico uno de contacto me voy a arrasar las mariquitas, y tengo que priorizar un sistémico. Entonces, son las decisiones que uno tiene que estar tomando pues, ya con conocimiento de su campo, ¿no? Y por eso es muy importante no solo la evaluación, sino conocer muy bien el cultivo que uno está desarrollando. ¿Qué categorías toxicológicas presentan esos plaguicidas que sí tienen uso para mi cultivo, justamente para mi plaga? Bueno, tengo etiqueta roja, tengo amarillo, azul y verde, tengo todas. ¿Qué decido? Mi decisión primero va a ser, obviamente, por la etiqueta verde, ¿no? Esa es la que yo debo priorizar en mi elección. ¿Cuál es el tiempo de carencia en el cultivo? Ese es otro punto importante. Una que me ofrece 10, 15, y bueno, me falta un mes, a ver, para cosechar, yo calculo de acá, puedo usar la de 15 días, ¿no? Pero si el periodo de carencia es 40, no, ya me pasé, ya no. No puedo usar este plaguicida, tengo que usar uno de menor tiempo para asegurarme, no solo que haya un control de la plaga, sino que el producto que como agricultor yo voy a ofrecer no tenga residuos que puedan dañar a los consumidores, ¿no? Y si es un cultivo de exportación, obviamente también es considerado porque estos cultivos pues son rechazados en los países y la sanción no solo es para el campo agrícola, sino la sanción y todo lo que viene para el país, ¿no? Porque hay que ser responsable en ese tipo. ¿Cuál es la manera de aplicación? Y eso se encuentra en la etiqueta, ¿no? De repente
quiere, no sé, un equipo especial, tengo ese equipo especial, yo tengo mi mochila, dice la etiqueta que puedo aplicar con mochila, ok, entonces este es el plaguicida, ¿no? La etiqueta me dice que tengo que usar el uniforme, yo tengo el equipo protección. Si tenemos que hacernos, antes de considerar comprar, la decisión de compra, que tenemos que hacernos responsablemente estas preguntas y otras más también, no te estoy enlistando solo unas cuantas, pero que son importantes en todo esto. Volvemos a la etiqueta, ¿por qué? Porque ya es necesario, una vez que uno ha adquirido, seguir las pautas que dice la etiqueta. Ya les dije que es interesante que en este pequeño espacio de papel que bordea un plaguicida haya tanta información. Entonces, uso responsable es leer esa etiqueta, cada frase, entenderla sobre todo, no leer de papurreta, decir, ah, ya mira, acá hay esto, sino seguirla y saber qué significa cada uno de esos. Estos temas, señores, a los que nos escuchan hoy, son los que se brindan también en las capacitaciones. Por eso reiteramos, uso responsable también es capacitarse. Entonces, vamos a leer que, por ejemplo, qué encontramos en la etiqueta para la aplicación. En la franja, como ustedes ven, en la franja amarilla o en la franja toxicológica, el color que corresponda, vamos a encontrar los llamados pictogramas. Los que están al lado izquierda son los que uno debe seguir antes de aplicar el producto, durante la preparación. Y en el lado derecho está durante la aplicación. Entonces vamos a empezar a hacer antes de la aplicación. Vamos a identificar qué necesitamos, ¿no? Por ejemplo, en esta etiqueta dice que necesitamos boca, un filtro, lentes, un peto, guantes. Nos dice que este plaguicida tiene que estar anti-usar, guardado en un almacenamiento bajo llave, lejos de los niños, y nos está indicando que es un líquido, ¿no? Cuando es polvo, vienen puntitos y acá nos dice es un líquido. Ojo, para tener las precauciones. Entonces vamos. Importante establecer el horario de aplicación. Por ejemplo, en el caso de los biológicos, jamás apliquemos al mediodía, cuando el sol está caliente. Recuerden que los biológicos generalmente son organismos vivos que nos van a ayudar a combatir. Entonces, pueden ser extractos vegetales, extractos de plantas, virus, el baculovirus, hongos entomopatógenos, etcétera. Son organismos vivos que están en un medio, ¿no?, en el que vienen formulados, un medio estable que les permite ver. Y cuando son emitidos al ambiente, pues se van a ver afectados por los factores ambientales. Entonces es importante, por lo tanto, que su aplicación sea con las condiciones apropiadas. Jamás al mediodía, porque el calor, pues lo que va a hacer es secarlos, afectarlos y no van a ser eficaces. Y luego vienen las consideraciones de, oh no, los biológicos no son eficaces. Lo que pasa es que no hemos sabido aplicarlos y las recomendaciones están. Entonces, como regla general, aplicar no al mediodía. Ahora, y los químicos tampoco. Y ustedes dirán, bueno, el químico no le afecta. El tema es que a quién afecta en una aplicación al mediodía, al aplicador. El aplicador tiene que estar protegido. Imagínense un aplicador a mediodía con sus gafas, mascarilla, peto, guantes, botas, el calor que puede sentir, ¿no? En nuestro país, sobre todo, que tenemos altas temperaturas. Entonces, lo ideal es también no orar. ¿Qué otro factor nos debe limitar la plaga? Si tengo plagas, por ejemplo, la mayoría de plagas agrícolas, las larvas, las mariposas polillas, pertenecen al grupo de los lepidópteros. Y dentro del grupo de los lepidópteros, a la familia Noctuides, ¿no? El término Noctuides no es gratis. Identifica ese grupo de insectos, de polillas, que justamente tienen un comportamiento nocturno. Entonces, si estos insectos salen a comer generalmente en la noche, ¿a qué hora debería aplicar yo? ¿Muy temprano? ¿Al mediodía? ¿O quizás un poco en la tarde? La lógica me dice debo aplicar en la tarde, obvio, porque el plaguicida, sea un biológico o un químico en última instancia, va a estar más permanente, no se va a evaporar, y cuando salga la plaga, pues unas horitas, un tiempo corto más adelante, se le va a comer y va a ser controlada. Entonces, que si aplicamos antes y nuestra plaga sale en la noche, imagínense la sequedad, el sol, el viento, cuando el insecto salga a comer, ese plaguicida físico y la eficacia va a ser baja. ¿Qué va a hacer eso? Que uno diga, ah, ok, entonces, no, pues ahora le echo un poquito más porque de repente, echándole más voy a controlar más. No. Ahí el uso responsable es saber en qué momento debo aplicar mi plaguicida
para que me haga eficaz a esta plaga, ¿no? Entonces, eso es uso responsable. Como uso responsable es usar todo el equipo de protección necesario. Y por equipo también hablemos de las mochilas y todo lo demás, tienen que estar en muy buen estado. Ya vieron ustedes en la foto que lamentablemente se hizo en el país de un aplicador con una mochila en pésimo estado, oxidada y que ya, digamos, tiene huecos y va generando fugas. Eso sí es ser completamente irresponsable con la salud de uno, ¿no? Y por eso hay que checar que uno tenga todos los implementos necesarios antes siquiera de decidir la compra de un plaguicida. Todos los equipos no son eternos, hay que estar revisándolos, cambiándolos a piezas que pueden estar deterioradas, o si ya no es posible, no correr el riesgo y tener que comprar una, ¿no? Y también, muy importante, si tenemos la sana costumbre de aplicar biológicos antes de químicos, vamos a tener que tener dos equipos, uno para biológicos y uno para químicos, porque muchas veces podemos usar la misma mochila y resulta que ingresa al organismo vivo esa mochila de químicos y la mata. Entonces, ¿qué estamos aplicando? Básicamente nada, ¿no? Entonces, separar, identificar. Los plaguicidas, vuelvo a repetir, son unas herramientas y hay que usarlas adecuadamente. Y adecuadamente es pensando no solo en proteger el ambiente y la salud, sino proteger las condiciones que me pide el plaguicida, que me pide la plaga, para que yo tenga lo que al final de cuentas uso, eficacia y control de esa plaga para que no siga dañando mi cultivo. Bien, ahora vamos al lado derecho. Perdón, antes vamos a ir a este punto que se llama manejo y disposición de desechos sin base vacío. Bueno, los plaguicidas vienen en envases, ¿no? Y obviamente cuando se acaban nos van a quedar sus envases. Si hablamos de riesgo, el envase es un riesgo. Entonces, ¿qué hay que hacer? El triple lavado, ¿no? Ese triple lavado que también se promociona por las tres entidades que tienen que ver con el equipo plaguicida, y es simple, ¿no? Lo que llamamos 3 veces 3, que es cuando se acaba, o sea, esto se hace inmediatamente cuando terminamos un plaguicida, no es, bueno, termino mi plaguicida, voy a dejar mi envase, aplico y luego regreso a hacer mi triple lavado. No, el triple lavado tiene que hacerse cuando nos acabe el plaguicida. ¿Por qué? Porque el agua, por ejemplo, del triple lavado, ¿dónde lo vamos a echar? Tenemos que echar el tanque de aplicación porque tiene residuo de plaguicida. ¿Qué va a pasar si usamos este tipo de lavado o que hacemos este tipo de lavado después que ya terminamos de aplicar? ¿Dónde lo vamos a echar? Uno es, bueno, lo echamos al suelo, ¿no? Pero si este plaguicida tiene una permeabilidad, una solubilidad y pasa por los cuerpos de agua a un riachuelo que tenemos en casa, lo va a contaminar. Entonces, lo importante es que se haga antes, durante la preparación del caldo de cultivo. Entonces lo lavamos 3 veces, le echamos no lleno, ¿no? Sino para que pueda agitarse y quitar todos los residuos, y luego lo hacemos por 3 veces hasta que pues, mínimo se quede libre de cualquier residuo, ¿no? Pero aún así, recuerden que ese envase ha sido por tiempo guardado y ha conservado un plaguicida, por lo tanto puede tener residuos aún. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evitar que sea reusado para otros usos. Entonces vamos a perforarlo, vamos a señalarlo con alguna herramienta que tengamos ahí para que no pueda ser utilizado. Y vamos a llevarlo a los lugares depositados, ¿no? Por los que las autoridades condicionen para el recojo de estos productos. Porque sí, son reciclados, pero ya otros usos, ¿no? Usos industriales, pero ya no, con este producto no se puede utilizar, no se debe utilizar para conservar alimentos, para darle comida a los animales, a las gallinas, ni nada por el estilo, ¿no? Lo que tenemos que hacerlo es esto, y jamás tirarlos al campo de cultivo, o a los riachuelos como vemos al costado, ¿no? Que bien ganado tiene su X, porque eso no se debe hacer. Este es un uso irresponsable, porque los envases también son una parte parecida, y hasta el último momento tenemos que saber qué hacer con ellos. Bueno, la regla general que también está en la etiqueta, plaguicida nuevo que esté a medio usar debe ser guardado lejos de la casa, en un lugar seguro donde los niños no tengan acceso. Ya saben las razones por las cuales, ¿no? Jamás en la cocina donde se duerme, sino en un lugar aparte, ¿no? Pueden tener cualquier espacio o un recipiente con llave, y que tampoco esté cerca de los animales de corral ni las mascotas, ¿no? Eh, la protección ya lo vemos, SENASA también promueve siempre, ya al lado derecho vemos una persona, también en el país, en el Perú, afortunadamente ve, cubierta con toda su protección, y bueno, da gusto, ¿no? Cuando cumplen con todas las medidas, porque eso nos indica que tienen un uso responsable y adecuado del plaguicida.
¿no? En la aplicación, vean, está siguiendo las recomendaciones, está con el equipo, se está protegiendo, las mangueras, tiene su mascarilla, su gorro, sus guantes sobre su mameluco, las botas sobre los pantalones, para que tenga protección. Luego tiene que saber también durante la aplicación, obviamente hay consideraciones como el viento, para que el viento pues no sea en contra y aplique un chorro así de gotas y le caiga sobre la cara, ¿no? Entonces, tiene que ser siempre con el viento, no en contra, sino a favor, ¿no? A favor del chorro de plaguicida que estamos emitiendo. Luego después, la etiqueta también nos dice, nos recuerda algo que debe ser, no de recordar, porque debe estar por lógica en la mente de cualquier aplicador. Una vez que termine el trabajo, tiene que bañarse, ¿no? Y luego lavar la ropa inmediatamente, pero el baño completo, totalmente necesario. Y bueno, asistir a las capacitaciones, como les digo, también porque ahí se aprende de todo, se comparte información, nosotros como autoridad también recogemos las inquietudes, los problemas que se presentan en campo y eso también nos va retroalimentando para saber las futuras capacitaciones a qué van dirigidas, ¿no? Eso es responsabilidad. Finalmente, algunas consideraciones. A la fecha en el país, en el Perú, no están permitidas las aplicaciones aéreas. Sabemos los riesgos que estos conllevan y si alguna vez estas son permitidas será bajo condiciones especiales y siempre dentro de toda una evaluación con las tres autoridades. Pero, le repetimos, a la fecha ninguna aplicación aérea está autorizada por el SENASA. Finalmente, recordarles que también de este vínculo que tenemos con DIGESA, con DGA, han salido las bases y los sustentos necesarios para llevar a cabo un análisis de estas plaguicidas y prohibir, ¿no? Como el carbofuran, furato, isocol, metamidofos y el paraquat, que ya su uso no está, su importación y registro no está permitida en el país, muchos de esos ya también su uso está completamente prohibido, ¿no? Bueno, muchas gracias. Espero hayan aprendido algo en esta pequeña charla y bueno, un gusto. Gracias. Y la primera pregunta es recordar, porque ya usted lo dijo en su ponencia, es saber cuanto más plaguicida, más efectiva va a ser la acción. ¿Es cierto eso? Yo creo que pasa incluso a nivel de todo. Tenemos en la mente que si un poco ayuda, más es mejor, ¿no? O sea, y pasa a veces con la medicina, ¿no? Me duele la cabeza, tomo una pastilla, me pasó más o menos. Entonces, bueno, le voy a repetir la dosis, ¿no? Y muchas personas han podido morir cuando se ha duplicado la dosis de una medicina. Es lo mismo en el campo de cultivo. No siempre o no, nunca una doble dosis es necesaria. Por el contrario, pueden ser los efectos negativos mucho más que lo que uno hubiera esperado. Recuerden que un plaguicida tiene, para empezar, tiene el agente activo, es decir, el que va a causar la mortalidad al insecto, al hongo, al nemátodo, es decir, la parte activa. Pero ese plaguicida tiene que estar rodeado de lo que llamamos coadyuvantes, un humectante, este, un solvente que puede, que ayuda y que muchas veces puede ser incluso más tóxico, y eso causa fitotoxicidad en el cultivo. Entonces, a veces se quema la planta y es por no haber respetado. Cuando nosotros hablamos del uso de un plaguicida en la etiqueta, vamos a ver, ¿no está? Esta dosis que ven ustedes acá, ¿no? Que está en el cuadro de usos, tiene que ser respetada. ¿Por qué? Porque ha sido producto de ensayos de eficacia realizados en campos, en dos lugares diferentes, supervisados por el SENASA para evaluar que la eficacia se haya encontrado y todo lo demás. Y es la dosis que está aprobada. Con esta dosis, recuerden, se han hecho los estudios tanto de IGESA y DGA. Ellos toman estos datos muy en serio para determinar los riesgos. Entonces, de esto determina que un plaguicida de repente puede ser calificado como etiqueta amarilla o etiqueta roja o puede tener un periodo de ingreso mucho mayor o menor. Entonces, podríamos de repente ocasionar un daño extremo en aras de creer que una mayor dosis hace más eficacia. Esto es en químicos. En biológicos, ¿por qué no ocurre mucho esto? Recuerden que los biológicos son organismos vivos que están en medios adecuados. Y hay algo interesante que de repente no mencioné. Los productos biológicos no tienen límite máximo de residuos. Los residuos, cuando hablamos de estos datos de periodo de calencia, básicamente nos referimos a los plaguicidas químicos, que justamente esos productos tóxicos van a quedar en el cultivo y hay que esperar el tiempo que se disipe. En el caso biológico,
esta es también un factor positivo de ellos. Como provienen de organismos que no hacen daño al ser humano, no van a generar residuos. Por lo tanto, no hay un periodo de carencia que respetar y las explicaciones pueden ser, digamos, más seguidas, pero ojo, tampoco es que la idea que quiero darles acá es tampoco que no apliquen plaguicida biológica cada 5 días, o sea, tiene que ver la economía y tiene que haber un balance eficaz con la dosis necesaria, con el plaguicida, con las veces que requiero. Y para eso estas evaluaciones son importantes. Entonces, en resumen, podríamos ver un efecto positivo, de repente un mayor control, pero los efectos negativos que se va a llevar al duplicar la dosis van a ser peores. Por lo tanto, no se recomienda y es más, nosotros decimos que es definitivamente un no a ese comentario. Bien, muchas gracias. Entonces ya sabemos que es muy importante revisar las etiquetas antes de su uso. Vamos con la segunda pregunta y nos dicen, ¿cómo puedo saber si cierto establecimiento comercial está registrado ante el SENASA? Nos hará esta pregunta porque nos ayuda a compartir. Hay un enlace, ustedes lo pueden googlear, se llama SIGIA. Vamos a ver si lo pongo acá. SIGIA es el Sistema de Información y Gestión del Área de Insumos Agrícolas. Ustedes googlean esta frase y va a salirles un link de SENASA y ahí van a encontrar información de los plaguicidas que están registrados, los establecimientos autorizados, su ubicación, su dirección, el responsable, dónde se ubica y todo lo demás. Plaguicidas por biológicos, químicos, usos, titulares y toda la información. Pero lo principal, sí van a ubicar bien que su establecimiento, por ejemplo, si una zona no sabe si hay establecimientos, googlean ustedes por zona y le va a salir qué establecimientos están. O de repente quieren confirmar si ese establecimiento está registrado, también lo pueden ubicar ahí y determinar si está o no está registrado. Pero usen esta herramienta, es muy valiosa y nos es bastante agradable que pregunten porque nos da la oportunidad de decirles que sí existe y que está a disposición de ustedes cuando puedan o cuando ingresen, pero nosotros mejor que ingresen porque nos da la oportunidad de darnos a conocer también, ¿no? Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, una tercera pregunta también nos hacen en las redes sociales y dice, ¿SENASA tiene alguna injerencia en el recojo y disposición final de los envases de plaguicidas? Si fuese el caso, ¿qué trámite debe hacer una comunidad? Nosotros propiciamos, hablamos del uso responsable de estas plaguicidas. Los titulares de registro tienen la obligación, su uso responsable implica hacerse cargo de sus envases. Muchos titulares de registro tienen, por ejemplo, convenio con Campo Limpio, perdón. Campo Limpio es una entidad que se encarga del recojo de envases triple lavados. Ellos sí son muy detallosos y obvio, es lógico. Recogen los envases que han sido triple lavados y justamente le dan un destino alterno, ¿no? ¿Y qué es lo que pueden hacer? Pueden comunicarse, pedir información, contactarse con nosotros, la área de insumos agrícolas. Nosotros lo podemos contactar con los titulares y con las entidades como Campo Limpio y otras que tienen para que puedan hacer contacto de estos envases y no solo con eso, sino con las autoridades locales, porque está regulado y sobre todo está determinado que los envases son responsabilidades titulares. Por lo tanto, ellos también tienen que ver la manera, y lo sé que le van a hacer, de coordinar con estas autoridades, porque sí, vemos que cada vez hay un uso responsable y hay un compromiso para justamente hacerse cargo de esos envases de una manera pues responsable y legal, ¿no? Entonces, los invitamos a escribirnos al área de insumos y nosotros los podemos contactar. Repito, la pregunta es, ¿quiénes son los responsables del retiro de un plaguicida del mercado? Primero, en ocasiones mencioné yo que hay 5 plaguicidas, ojo que siempre, estos productos, si se dan cuenta, corresponden primero a ingredientes activos. Entonces, ningún plaguicida, llámese el nombre comercial que pueda, que contenga estos productos, puede estar, importándose, registrándose. En las disposiciones legales que se emiten cuando se saca estos de mercado, se establecen también y son los titulares de registro quienes tienen que hacerse responsables del recojo, de retirar del mercado. Y pasa lo mismo cuando hay plaguicidas, nombres comerciales específicos, que por decisión de los mismos titulares ya no quieren seguir comercializando por diversos problemas y también voluntariamente los
piden que cancelarlos, ¿no? Y también se les da el plazo para que sean ellos mismos los titulares de registro quienes son los responsables de retirar del mercado, ¿no? Y se le da el plazo, o sea, entra un plazo para que ellos vean los mecanismos necesarios, comerciales, lo que quieran, pero después de ese plazo ellos ya no se deben encontrar en el mercado estos productos, ¿no? Gracias. También tenemos otra pregunta en redes. Nos dicen, muchas veces hay periodos de carencia para los productos químicos, pero tal vez copiados de otras realidades. ¿SENASA ha pensado como exigencia política pedir las curvas de disipación de los productos químicos para asegurar un periodo de carencia para Perú y evitar rechazos de nuestras exportaciones agrícolas? Sí, dentro sí voy a colocar para que vean que tocamos ese asunto porque nos interesa a nosotros como responsables en el registro de plaguicidas, ¿no? Si ustedes ven acá, basábamos que el uso responsable es desarrollar estudios propios, curvas de disipación para estudios de residuos para determinar su periodo de carencia. La norma actual establece que se puedan apoyar en otros estudios, ¿no? Cuando en el momento del registro en plaguicida se determina que las condiciones en las que se quieren apoyar no corresponden a las que Perú necesariamente sí se les pide una curva de distribución y estudios propios. Y más cuando este producto no cuenta, por ejemplo, con sustento, llámese productos nacionales, sí, la norma nos permite, y SENASA lo hace, de pedirles que hagan este estudio de disipación, por lo menos en 2 zonas no representativas del país, para asegurar de alguna manera. Esto nos quita que lamentablemente sí, el periodo de carencia a veces varía un poco por las condiciones propias, por eso también a veces solicitamos tomar con bastante precaución estos periodos de carencia, darle un poco más de repente para dar una seguridad, no ser estrictamente exactos cuando vayamos a aplicar una etiqueta, porque seamos conscientes, hay condiciones que varían, nuestro país es un boom de condiciones ambientales que son variables entre sí, en zonas incluso muy cercanas, por lo tanto, a la respuesta sí, SENASA lo está pidiendo en ocasiones muy específicas porque lamentablemente la norma no nos permite pedir a todos, pero tenemos las condiciones y de acuerdo a evaluación sí lo exigimos porque nos interesa y creemos que ese es un dato muy importante y que debe ser determinado por los responsables, en este caso por los titulares de registro, y dos, a los usuarios no ser tan estrictos en el cumplimiento, ser un poquito más exagerados y dar unos días de más para tener una mayor garantía de que los residuos van a ser menos, ¿no? Y no van a generar daños a la población. Muy bien, ingeniera, muchas gracias. Vamos con la última pregunta ya para ir terminando esta charla virtual. Y es que quieren saber las personas cuántas capacitaciones en el manejo responsable de plaguicidas realiza SENASA. ¿Tienen que solicitar? ¿Ya están programadas anualmente? Sí, no, anualmente se hace una programación por cada dirección ejecutiva, ¿no? Y es una programación como metas que SENASA mismo se propone para justamente abordar cada vez más temas. Esto no quita que si un usuario reúne un grupo de gente y lo solicita, el SENASA, pues claro, con el mayor de los gustos va a brindarle, porque ya decimos, son metas, pero eso no quiere decir que no estemos abiertos, porque es parte de nuestro compromiso con la agricultura y con los usuarios poder brindar cada vez mayor número de charlas. Así que bienvenida su propuesta, su pedido, que con todo gusto serán atendidos, ¿no? Ubicar siempre la dirección ejecutiva de la zona y ahí propiciar o acercarse para solicitar. Van a ver que van a ser muy bien atendidos.